Y hoy les voy a hablar un poquito abrazando la verdad, de hacer la verdad de Dios mi convicción. Y vamos a hablar de 20 verdades espirituales pues que nos van a ayudar para este tiempo, afrontar estos tiempos tan difíciles que han sido tiempos de prueba para todos. Voy a compartir mi pantalla para darle inicio al tema. Entonces, para empezar, pues quiero como dejar claras unas diferencias entre fe y creer, que a veces se puede confundir. Y es que creer es aceptar algo como verdad, ¿sí? Como yo creo, sí, yo creo que Jesús es mi proveedor, por ejemplo, pero la fe va más allá y es no solo estar de acuerdo con algo o creerlo, sino es demostrarlo con hechos. Por eso decimos que esta puede ser una definición de fe para nosotros como cristianos y es la decisión de creer lo que Dios dice que es verdad y actuar coherente con esa verdad independiente de mis sentimientos y emociones. Entonces ya hemos escuchado esto que la fe es actuar, no solo decir en mi corazón que cree. Entonces tenemos este versículo de Santiago de 2:18 que dice, para alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces lo que vemos acá es que no es suficiente leer la Biblia, no es suficiente escuchar prédicas, sino que yo tengo que llegar a aplicarlas, o si no, pues esa fe es muerta, ¿cierto? Y esto como para ponerle un poquito de ejemplo, hagan de cuenta que ustedes van a viajar, como ven acá en la foto, van a viajar a Barcelona, averiguan los horarios, consiguen el mapa, tienen el tour, tienen toda la información y llega el tren y no se sube. Entonces eso sería, o sea, tú crees porque tienes toda la información a mano, ¿sí? Has preguntado, pero finalmente no haces lo que tienes que hacer, que es subirte al tren. Así de igual manera sería la fe sin obras. Entonces, ya sabemos que la fe es tomar la decisión de creer una verdad, pero actuar según ella. Entonces les traje esta pirámide, es de un libro que se llama Convicciones más que creencias de George McDowell, y entonces él explica que en lo más profundo de nuestra mente y corazón están nuestras creencias. Esas creencias son desarrolladas por nuestro entorno, por donde crecimos, o sea, tiene un nivel cultural, pero también hay un tema de lo que tú decides creer, ¿sí? Entonces, esas creencias, arriba de esas creencias, que es lo primero que tú tienes, que es el piso, están los valores, que son los principios con los que tú decides actuar. Entonces, según esas creencias, tú decides actuar con unos principios, con unas pautas de comportamiento, y posteriormente eso se ve en la acción, que la acción es lo visible. Entonces, pues la idea es que estas creencias, en este cajoncito metamos lo que es la verdad de Dios, para que eso me enrute a una acción. Es por eso que en Santiago dice, muéstrame tus obras sin fe. O sea, no es posible, no es posible. Entonces, para poner un poquito de ejemplo, porque entonces de pronto tú estás pensando, yo necesito llenar con mucha fe ese cuadrito de creencias, ¿sí? Con mucho de Dios, con muchos versículos. Entonces, me gustaría poner este ejemplo, que lo vemos en primera, se los voy a contar, ustedes ya lo saben, en Primera de Reyes 18:20. Y entonces, si recuerdan este pasaje, era de Elías con los profetas de Baal. Y entonces los israelitas no estaban adorando al Dios verdadero, sino que se veían influenciados por estos profetas. Entonces el Señor le ordena a Elías que vaya y les haga un reto, por decirlo así. Y esto era con el fin para que el pueblo reconociera quién era el Dios verdadero. Entonces, si ustedes recuerdan la historia, Elías reta a los 450 profetas, hacen digamos, como un sacrificio, todos los elementos de un sacrificio para ambos, para los profetas y para Elías, donde había buey, había leña, ¿cierto? Y entonces Elías le dice a los profetas, bueno, pídanle a su Dios, o sea, Baal, pues que consuma el sacrificio. Y entonces, bueno, la Biblia que nos cuenta que todos los profetas empezaron a orar, que se flagelaban, o sea, hacían de todo y nada pasaba. Pero entonces Elías, además de todos esos elementos, regó agua encima y él apenas abrió su boca, bajó fuego del cielo y consumió todo. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque no sabíamos quién tenía más fe, no sabíamos si Elías tenía más fe que los profetas, porque que el Señor haya actuado no dependía de la fe que tenía Elías,
sino depende de poner tu fe en lo que es verdadero. Y eso es por eso el tema se llama abraza la verdad, porque por eso Jesús decía, si tienes fe como un granito de mostaza, porque no es la cantidad de fe que tengas, sino que tú deposites la fe en el Dios verdadero. Entonces, si tú llenas ese cajón de creencias con Dios y pones tu fe en ello, decides actuar según ello, pues tú vas a ver cosas sobrenaturales. ¿Sí? Entonces, porque repito, no es lo que creas, es lo que creas, perdón. Si crees en el Dios verdadero, pues eso vas a ver. ¿Sí? Entonces, por eso me parece tan importante traer este ejemplo de Elías y los profetas de Baal, porque lo que importa no es tu cantidad, sino es dónde la depositas. Ahora, para poder tener esa fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, tú necesitas estudiar, tú necesitas conocer a Dios, tú necesitas escuchar prédicas, tú necesitas activarla, tú necesitas ponerla en práctica. Sí, es como un músculo que tenemos que ejercitar. Entonces vemos que, o sea, uno diría, no, pues Elías pues le tocó fácil, pero no, o sea, realmente tuvo una confrontación emocional como muchos profetas, vemos que lo han tenido. Jeremías dice, no me envíes a mí, yo no soy capaz de hablar, y bueno, y otros muchos, porque nos vemos confrontados con nuestras emociones en momentos de fe, ¿sí? Entonces vemos que uno de los mayores obstáculos para ejercitar la fe, pues son las emociones y los sentimientos. Y para vencer estos obstáculos, pues tenemos que renovar la mente, que es grabar en ese cajón de creencias, poner la palabra de Dios, pero además declarar. Es muy importante hablar en fe. Así yo no esté gozoso, así yo no tenga mucho ánimo, pero el hablarla es declararla y eso da poder a la palabra. Entonces, quise traer este otro ejemplo de Lucas 5, del 5 al 6, que es cuando Jesús está predicando en las barcas de Simón Pedro. Entonces, vamos aquí, voy a leerlo, dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, cerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, en este pasaje, Jesús acababa de predicar, estaban en la barca, él se hizo en la barca de Simón, que es Simón Pedro, ¿no? Y después de terminar su prédica ahí al pueblo, entonces él le dice, Simón, pues vamos a navegar un poquito, ¿sí? Y aquí es cuando él le dice que eche la red. Entonces quiero que se fije usted que Simón, que sabemos que ya que se vuelve Simón Pedro, dice, toda la noche hemos estado trabajando. Entonces quiero que se ponga un momento en el lugar de Simón Pedro. Toda la noche usted ha estado trabajando, no piense en su caso, lleva 10 años trabajando, lleva 30 años trabajando y usted no ha terminado. Y usted no ha conseguido los logros que busca. ¿Sí? Y viene el Señor y le dice, echa la red. O sea, viene el Señor y dice, insiste, viene el Señor y le dice, envía otra vez tu currículum, viene el Señor y le dice, sigue estudiando, viene el Señor y le dice, termina tu carrera, ¿sí? Entonces, quiero que imaginemos Pedro cómo se sentía. Pedro estaba agotado, o sea, Pedro ya hizo todo lo que humanamente él podía haber hecho. Entonces, más en tu palabra echaré la red, no creo que Pedro lo haya dicho como con el superánimo de, sí, Señor, yo sé que se puede, ¿no? O sea, Simón Pedro realmente estaba agotado, porque él trató y él trabajó toda la noche. Pero miren el sexto versículo que dice, y habiéndolo hecho, él obedeció, o sea, con su cansancio, con su frustración, él obedeció y vio la respuesta del Señor. Entonces, ese es un ejemplo de fe, porque él simplemente decidió poner en su huequito de creencias lo que Jesús le decía. Él simplemente lo puso. Y él puede que no haya tenido mucha fe, porque dice, en tu palabra echaré la red, pero cuando tú pones tu poquito de fe en el Dios verdadero, vas a ver cosas sobrenaturales. Entonces, antes de empezar a ver nuestras 20 verdades, como que el Señor me ponía a compartirles un trato que el Señor me dio y por el medio del cual me hizo fortalecer mi fe en gran medida. Les acabo de quitar un momento la presentación compartida. Y quiero que como que hablemos un rato de eso. Entonces quería compartirles un acontecimiento que yo tuve en mi vida en donde me tocó aplicar esto de la fe sin
de aplicar la fe sin dejarme llevar por las emociones. Y entonces no sé si muchos sepan, pero en el 2017, sí, creo que fue en ese año, yo tuve un carcinoma de tiroides. Y es un momento muy difícil, de por sí la palabra cáncer asusta a todo el mundo. Eh, pero entonces cuando yo empecé este proceso, porque eso realmente no empieza desde el diagnóstico, sino desde los síntomas, desde puede ser, te van a hacer una biopsia, entonces como que se empieza a volver todo un panorama oscuro, ¿sí? Yo en esa época estaba trabajando en la iglesia, en la alabanza, y entonces, bueno, me dicen, vas a tener una primera cirugía. Y para mí eso fue un choque tremendo, porque uno humanamente dice, pero si yo soy la sierva de Dios, ¿no? Entonces como que uno se confronta, ¿no? Entonces tú puedes decir, pero si yo soy el hijo de Dios, pero si yo diezmo, pero si yo voy a la iglesia, pero es más, yo soy generosa, yo doy a otros, ¿sí? O sea, como humanamente uno piensa eso, ¿no? Entonces yo tengo una primera cirugía donde es una, o sea, no fui a la cirugía con Dios, sino fui a la cirugía peleando con Dios, ¿no? Bueno, entonces, bueno, me hacen una primera cirugía, yo no entendía qué pasaba, igual yo le hablaba al Señor y el Señor me respondía. Y bueno, a pesar de todo el proceso, fue algo muy bonito porque el Señor me respondía a mis inquietudes, yo le decía que sí era por falta de fe. Y entonces Él me llevaba a ese pasaje que dice que Abraham murió creyendo, aunque no vio la promesa cumplida. Entonces me decía, no es fe, es que a veces tienes que pasar por la tribulación, es que te es necesario. Entonces el Señor me empezó a decir, te es necesario pasar por la tribulación, pero todavía como que no entendía todo, ¿no? Entonces después yo seguía hablándole al Señor y yo, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Bueno, dime por qué, Señor, ¿no? Entonces el Señor me lleva a un capítulo donde explican cómo hacen el sacrificio los israelitas y decían que las vísceras las tenían que quemar fuera del campamento. Entonces lo que el Señor me decía es que tú tienes algo que yo te tengo que sacar, ¿no? Entonces yo dije, no, pues claro, pues que tengo mal, pues claro, unas células ahí dañinas, pues obvio, ¿no? Pero bueno, y así va mi primera cirugía, cuando después el médico me dice, me sacan la mitad de la tiroides y después el médico me dice, la tengo que volver a intervenir y le tengo que sacar la otra mitad de la tiroides. No, para mí eso fue el acabo, o sea, ahí sí, sí estábamos de pelea, ahora sí fue peor. Entonces, claro, yo, ¿cómo así que ahora toda? Hasta peleé con el médico, le dije que si podía hacer un falso positivo, o sea, todo lo que uno le pasa humanamente, ¿no? Todo ese choque. Bueno, él sí fue muy sincero, él me dijo que él me iba a decir cuál era el peor escenario era que yo no pudiera tener hijos, pero mire, enos aquí esperando un bebé, ¿no? Entonces para mí fue terrible. Y entonces yo andaba más de pelea, ahí sí fue como el tope de la pelea con el Señor, y pues ya tuve una prueba de pelear con el Señor, pues eso se vuelve imposible. Entonces dije, no, Señor, yo no quiero, porque imagínese, ya suficiente con la prueba como para no estar solo, no. Entonces dije, no, Señor, a ver, hablemos. ¿Qué hay que hacer? Entonces el Señor le dije, bueno, ayúdame a llevar la prueba, listo, yo la sé. Entonces el Señor me ponía unos pasajes muy bonitos donde decía, tú te quejas, ¿no? Tú te quejas ahorita en tu situación y yo no sé si tú ahorita estés pasando una situación difícil, pero tú te quejas, pero mira a mi hijo Jesús, dime él qué hizo mal, o sea, tú te quejas que porque eres una sierva y te pasa eso, ¿no? Pero mira Jesús, Jesús hizo algo malo, el único hombre libre de pecado, y se quejó, y fue a la cruz y se quejó. Entonces, en todo este proceso, me miro con Jesús y yo digo, si Jesús siendo perfecto, no cometiendo pecado, no se quejó, ¿yo quién soy? Que sí merezco, que antes Él me libró. Entonces, el Señor empieza a transformar mi mente y lo más importante fue que cuando me dijeron que me tenían que volver a operar, yo dije, bueno, Señor, yo no voy a seguir peleando contigo, dime cómo tengo que afrontar la prueba. Y el Señor me dijo, todo lo que has ido a escuchar los domingos, ponlo en práctica. Así me lo dijo. Entonces, para mí fue como si se vinieran un montón de imágenes de los domingos que les decía que yo iba estaba en la alabanza, yo allá sentada escuchando, ¿no? De pronto tomando nota, en fin, etcétera. Y el Señor me dice, ponlo en práctica. Y les cuento que eso fue como si hubiera bajado un ángel y me hubiera hablado al oído. O sea, fue así, clarísimo el mensaje. Y desde ahí yo decidí, y eso es lo que yo quiero invitar a la iglesia, porque ahorita estamos en una situación de prueba. Todos estamos pasando en una situación de prueba. Ahorita nada es seguro. Les cuento, yo tenía planeado que mi mamá viniera,
Nada de lo que uno planea ahorita sí te da algo, nada. Todos estamos en situación de prueba de salud, situación de prueba emocional, económica, pero tú puedes tomar una decisión. Así te comparto esto como me dijo el Señor. Todo lo que has ido a escuchar, pues ponlo en obra. Y quiere decirles que le hice caso al Señor. Y ya dije, listo, Señor, y tomé una decisión. Y la fe, igual que el amor, es una decisión. Y yo no volví a quejarme. Es más, mi mamá me vio y yo le dije, yo ya estoy bien y estoy en las manos del Señor. Y cuando llegaban situaciones, porque obviamente tenemos ataques, cuando llegaban situaciones de tormento, de miedo, sobre todo que a mí me da mucho miedo el dolor físico, ¿no? Entonces, cuando llegaban esas situaciones, lo que yo hacía era repetir versículos. Yo solo repetía versículos, porque era como mi escudo. Yo repetía versículos y decía, no voy a darle pie al enemigo. Entonces, con esa reflexión, pues quiero invitarte a que ahorita que vamos a dar las 20 verdades espirituales, a que pienses qué prueba de fe tienes ahora. Y creo que todos, lo que digo, todos tenemos muchas pruebas de fe. Pero el Señor, algo que nos llama es eso, es todo lo que has ido a escuchar, todo lo que has aprendido, ve y aplícalo. Y eso significa tomar una decisión. Entonces yo tomo la decisión de creerle a Dios y hacer lo que Él dice. Producto de que yo tomé esa decisión, mis emociones cambiaron. O sea, producto que yo decidí, Señor, tú tienes el control, Señor, yo no me voy a quejar más, yo voy a vivir en victoria, aún sabiendo que tenía una segunda cirugía. Mis emociones cambiaron y yo ya dejé de quejar. Yo empecé a vivir por fe, o sea, mis compañeros del trabajo eran asombrados, pero te vemos muy bien. Y yo, sí, es que ya el Señor tiene el control y ya para mí eso fue una convicción porque decidí creer. Bueno, les cuento que finalmente me realizaron la segunda cirugía y fue una segunda cirugía muy milagrosa porque no me dolió nada. En la primera cirugía yo sentía mucho dolor físico, en la primera sí fue mucho dolor, en la segunda no me dolía nada, al punto que cuando salió el médico a verme yo estaba feliz y yo le decía, doctor, no me duele nada. Y bueno, y después del tiempo entendí que el Señor realmente no solo quería sacarme unas células que me hacían daño, sino que el Señor quería sacar dureza de mi corazón. Y si alguien ha pasado por una prueba de salud, sabe que si alguno se vuelve sensible al dolor del otro. Entonces ya, como dice la palabra, que la fe da un fruto apacible después de la prueba, es verdad, porque yo cuando ya escuchaba que alguien estaba enfermo, entonces yo iba hasta la casa y oraba por él, o sea, algo que yo nunca hacía, porque ahora yo tengo empatía, yo sé qué es sentir el dolor, ¿sí? Entonces el Señor despertó en una sensibilidad que se ha dado a otros enfermos, pero aún hasta en los perdidos, ¿sí? Entonces ahora, después de una prueba que fue muy difícil, uno dice gloria a Dios. Y ese es el punto que debemos llegar, iglesia, ¿sí? Después de ver esa prueba, decir gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, ahora los voy a invitar a ver estas 20 verdades espirituales. Pero entonces, quiero que estas 20 verdades sea como una oración. Va a ser una oración larga, porque son 20. Pero la idea es que usted se siente identificado. ¿Sí? Si de pronto esta verdad lo que hace es romper algo que tú sientes o que vives que no está de acuerdo con la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer con estas verdades es que este cajoncito tú vas a identificar si tienes ese síntoma, por ejemplo, siento que no puedo, entonces tú vas a llenar esa mentira, le vas a decir no, y vas a llenar tu cajón de creencias, quiero que te imagines un cajón, y lo vas a llenar con un versículo, y vas a apropiarte de ese versículo, ¿sí? Y vas a declarar en esta mañana ese versículo, ¿sí? Y así te vas a llenar de fe, y vas a decidir creerlo y actuar según eso. Bien, entonces ahora sí, ya después de esta larga introducción, quiero que veamos entonces nuestras 20 verdades del día. Listo. Entonces, nuestra primera verdad, entonces quiero que pienses la última vez que pensaste en no puedo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo yo tengo una, que es que no pude, no pude, digamos, todavía no he podido conseguir trabajo, ¿sí? Pero ya el Señor me ha mostrado que Él tiene un propósito más allá. Entonces, quiero que si ese es tu caso, que tienes un no puedo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a decir que no puedo?
si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Sí? Entonces, yo te invito, iglesia, a que tú lo pienses y que grabes este versículo hoy. Decías grabar este versículo que es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí, no puedo pasar en mis estudios, no puedo con este trabajo, ¿sí? Yo te quiero decir que hoy puedes. Nuestra segunda verdad es que puede faltarme. Y esta verdad va muy, muy en pie con lo que estamos viviendo en esta pandemia. Sobre todo cuando las noticias nos dicen que hay un futuro incierto, que hay una economía inestable, ¿cierto? Que proyectan pérdidas de empleo. Entonces, esto puede venir o lo estás viviendo allá, ¿qué puede faltar? Entonces, la pregunta es, ¿qué puede faltarme si sé que Dios me proveerá de todo lo que necesito? Entonces, tenemos este versículo de Mateo 6, si ustedes ven todo Mateo 6 desde el 25, yo traje solo un fragmento del 31 al 33, que dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si tú tienes este sentimiento de qué puede faltarme, de miedo, sobre todo que es entendible ahorita en la pandemia, pues decide creer esto y decide, Señor, yo voy a buscar ahorita tu reino, yo no puedo trabajar, estoy en la casa, pero yo voy a buscar tu reino, porque yo creo en tu palabra, ¿sí? Y sé que tú me vas a proveer. Nuestra tercera verdad es, ¿por qué temer? Y el temor es algo que más estamos viviendo ahorita. Nos da temor la enfermedad, nos da temor salir a la calle, nos da temor nuestras pérdidas económicas, ¿sí? Aún sentimos temor de los familiares que no tenemos cerca. ¿Sí? Entonces yo te invito a que digas, ¿por qué temer? Si la Biblia afirma que Dios nos ha dado un espíritu, no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces yo te pido que hoy tú le pidas al Señor, si es tu caso, si tu debilidad ahorita es el temor, es que te llene de ese espíritu para pasar esta prueba que todos estamos viviendo. ¿Mm? Ahora, nuestra cuarta verdad es, ¿por qué estar faltos de fe? Nuestra sí, verdad espiritual. ¿Por qué estar faltos de fe para cumplir mi llamado si Dios me ha dado ya mi medida de fe? Y cuando yo veía y analizaba este cuarto punto, esto tiene que ver mucho, por ejemplo, para los que estamos haciendo el taller de evangelización, ¿sí? Porque a veces creemos que no lo podemos hacer por falta de fe, que no has podido cumplir tu llamado por falta de fe. Entonces miramos lo que dice Romanos 12:13. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, y este me gustaría compartírselo mucho a todos los que estamos en este proceso de ser evangelistas activos, ¿sí? Y es que Dios ya nos ha dado una fe y por esa fe podemos ir a cumplir su llamado. ¿Te has sentido débil? Les pregunto, ¿se han sentido en debilidad ahorita? De pronto estás viviendo una situación que te hace sentir débil, que te desgasta emocionalmente. Entonces, mira, la quinta verdad. ¿Por qué sentirme débil si la Biblia dice que el Señor es el baluarte de mi vida y que tendré fuerzas porque conozco a Dios? O sea, ¿por qué sentirme débil? Entonces, si es su situación, ¿sí? Yo te invito a que tú leas este Salmo 27:1, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, yo te invito a que si ahorita tú te sientes débil, de pronto los que han tenido que trabajar en esta cuarentena, se han sentido débil porque tienen un desgaste no solo físico, sino mental. O sea, por ejemplo, Vivi, que como médico, que tiene que ir a ver los pacientes, o sea, además de su desgaste físico, de lo que es un trabajo, es ese desgaste emocional y le puede producir debilidad. O los que tienen que salir al transporte público, etcétera. Entonces, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida. Miremos nuestra verdad número 6. Dice, ¿por qué dejar que Satanás domine mi vida? El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Y ahorita que estamos confinados,
digamos, cuando estamos en situaciones de prueba, realmente sale que te domina, ¿sí? Entonces, si tú ves que es Satanás, que es la carne, que es el mundo, ¿sí? Que tienes un pecado que estás luchando, ¿sí? Entonces, recordemos que dice 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si tú ahorita te das cuenta que algo te domina, por ejemplo, si hay un conflicto familiar, y sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿cierto? Sino contra potestades de las tinieblas, entonces de pronto te tienes que preguntar si tienes un conflicto, si tu familia está gobernada por Satanás porque hay conflicto, porque hay falta de armonía, pues tienes que declarar este versículo. Miremos nuestra verdad número 7. ¿Por qué aceptar la derrota si la Biblia declara que Dios siempre me lleva triunfante en Cristo? Entonces, si de pronto tú tienes ahorita un sentimiento de derrota, de fracaso, de frustración, digamos, has perdido el empleo, ¿sí? Eh, o simplemente esa situación te lleva a un estado de ánimo que te lleva a sentirte derrotado. ¿Sí? Mira lo que dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces tú ya tienes el triunfo en Cristo Jesús. Y yo acá quiero, como que el Señor me pone algo que les quiero compartir. Y es que a veces lo digo personalmente, el fracaso lo hemos visto como lo ve el mundo. Y quiero compartir esa enseñanza, me la dio el Señor por medio del taller de evangelización. Y lo digo, por ejemplo, mi fracaso es no tener empleo. Mi fracaso es, digamos, si voy a evangelizar, que la persona no haya recibido al Señor. Ese era mi concepto de fracaso. Y resulta que en el taller, voy a quitar un momento la pantalla compartida, ya seguimos para contarle, eso sí me parece muy importante compartirlo. Y resulta que en el taller el material nos decía, imagine si Jesús hubiera sentido fracasado porque él vino, dio su vida y todos no le creyeron. Y yo me puse en el papel de Jesús y yo dije, Señor, yo me hubiera sentido la más fracasada. O sea, haber dado mi vida 3 años enseñándoles, dándoles de comer, que pescado y pan, ¿no? Que el vinito, esta gente nada. O sea, yo, Isabel Rodríguez, me hubiera sentido tan fracasada. O sea, yo hubiera dicho, no cumplir la tarea. Y para mí fue muy confrontante y yo no me explicaba, yo, Señor, cómo Jesús no se sintió fracasado. O sea, para mí es muy difícil entenderlo. Pero entendí que el significado de fracaso es desobedecer a Dios. Y eso sí es un fracaso. Entonces, Jesús fue vencido porque obedeció a Dios en todo. Él es supremamente exitoso. Entonces, les comparto esto por esta verdad, que es la séptima. Te sientes derrotado. Mira, la única derrota que tenemos como cristianos es desobedecer a Dios. Porque todo lo demás va y bien. Y ahorita lo vemos en este confinamiento. Ahorita, ¿de qué te sirve tener un cuerpo escultural? Los que se la pasan en el gimnasio, si nadie en tu casa te va a ver, ¿cierto? ¿De qué te sirve tener trabajo si te van el super trabajo con miles de euros, si te van a mandar un ERTE y te mandan para la casa? O sea, ¿de qué te sirve el reconocimiento si estás en tu casa y nadie lo puede restregar? Es más, ¿de qué te sirve tener los cartones de grado, postdoctorado? Eso es secundario. Lo más importante es obedecer a Dios. Y ahí está el éxito. Y para mí eso fue súper revelado. Entonces, si tú te sientes ahorita derrotado, pues llena en tu cajón de creencias tu triunfo ya está en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, vamos a ver nuestra octava verdad, que es cómo puede faltarme la sabiduría. Entonces, ahorita sí necesitamos decisiones sabias. En estos momentos, ¿cierto? Cómo manejar el presupuesto, qué hacer, le pedimos a Dios por ideas creativas. Entonces, ¿cómo puede faltarme la sabiduría si Dios ha hecho que Jesucristo sea mi sabiduría y si me la da generosamente cuando se la pide? Desde pronto tú estás pasando por una decisión de conflicto, de relaciones, por ejemplo, de conflicto o una situación difícil de abordar y necesitas sabiduría. Pues mira, Dios te la da y lo vemos en 1 Corintios 1:30.
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A mí este versículo me encanta porque es que no solo te da sabiduría, sino que te da todo. Justo, santificado, redención, con Cristo lo tenemos todo. Y Santiago 1.5 también me encanta, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Este versículo me acuerda mucho a mi esposo porque le toca ir a hacer unos proyectos donde él realmente no sabe qué hacer. Pero él le pide a Dios sabiduría y él me cuenta, es increíble cómo el Señor me muestra a dónde tengo que ir. Mejor dicho, qué botón ir a escuchar. Entonces, si tú te sientes ahorita falto de sabiduría, llena tu cajón de convicciones con estos versículos, porque pídesela a Dios y la da. Y la da. Si no le has pedido a Dios sabiduría, ten cuidado que te estés enfrentando a la soberbia, porque la soberbia, el creer que yo me la sé toda, no nos deja pedir sabiduría. Hay que ser muy humilde de corazón para pedirle sabiduría a Dios, para entender que uno no se la sabe todas. Bueno, vamos con nuestra verdad número 9. ¿Por qué sentirme deprimido? Y ese es un sentimiento que solo el hecho de estar encerrado nos produce, ¿cierto? Como la impotencia, como la falta de libertad puede producirnos depresión, soledad, abandono. Pero bueno, yo les invito a que pensemos, ¿por qué sentirme deprimido? Si puedo recordar que me alcanzan el amor, la compasión, la fidelidad y la esperanza de Dios. Y antes de que veamos el versículo, quiero sentirles que al principio sí tuve unos días donde como que es un confrontamiento, ¿no? Uno está en el confinamiento, pero cuando empecé a buscar más al Señor en este tiempo, era increíble que yo me sentía en libertad aún estando en mi casa. Me siento libre aún estando encerrado. Ya puedo entender un poco más, un poquito más a Pedro, a Pablo cuando estaban en la cárcel, es que Dios es mi libertad, en serio, ¿sí? Y eso me llena de gozo. Entonces, miremos lo que dice Lamentaciones 3, de 21 al 23, y dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, no te sientas deprimido porque cada mañana, así hacemos en confinamiento y en la casa, nuevas son sus misericordias, su protección de la salud, el pan que nos da, el amor de nuestra familia. Todos los días se nos dan sus misericordias. Y bueno, vamos ya en la 10ª. Entonces, ¿por qué estar preocupado y nervioso, no? Que sabemos que son emociones que podemos estar sintiendo ahora. Dice, si puedo depositar en Cristo toda mi ansiedad porque Él cuida de mí. Entonces dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si tú estás ansioso, dile, Señor, yo decido entregar toda esa carga en ti y llevar tu cruz que es ligera, Señor. Nuestra verdad número 11, que nos dice por qué estar esclavizado. Si sé que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, y tiene que ver con lo que les comentaba ahorita. ¿Cómo es posible que en confinamiento sintamos libertad? Porque se cumple lo que dice este versículo, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero digamos que de pronto en esta prueba tú te has sentido condenado, tú sientes que Dios no te ha perdonado, tú sientes que has cometido, como que en estos tiempos que se han prestado para la reflexión, tú tienes una carga y todavía no has experimentado la libertad y te sientes indigno, condenado. Entonces yo te quiero decir que la Biblia dice que no hay ninguna condenación porque estoy unido a Cristo Jesús. Ya Jesús murió por ti. Entonces si sientes una condena, si de pronto en tu familia hay alguien que te está reprochando siempre algo que hiciste mal, libérate. Libérate en esta mañana. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si quieres ser libre de condenación, tienes que andar conforme al Espíritu. Tienes que buscar a Dios. Entonces, si te sientes condenado, yo te invito a que esta mañana renuncies. No se puede acabar esta cuarentena, este confinamiento, y tú salir a la calle y seguir sintiéndote condenado. No, si esta prueba tenemos que salir, es mejor. Ahora, la 13. ¿Por qué sentirme solo? Pues yo creo que tenemos muchos que están viviendo solos.
Entonces, ¿pero por qué sentirme solo? Si Jesús ha dicho que estará conmigo siempre y que nunca me dejará o abandonará. Y yo quiero decirles que este versículo es real. Eh, a mí, digamos, me pasó cuando llegamos aquí a Madrid, que David trabajaba y viajaba mucho. Al principio yo me sentía muy sola, pero eso me obligó a buscar más del Señor. Y era increíble, pero David se iba y yo igual me sentía acompañada. Entonces, esto es real, familia. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y me encanta este versículo, ¿no? Porque ahorita que todo está tan apocalíptico, ¿no? Que ha salido como ese morbo, ¿no? Por el fin del mundo, pues nosotros estamos tranquilos porque nosotros no vamos a estar solos. Y así llegue ahorita el fin del mundo, el Señor está con nosotros. Y Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso es verdad. El Señor no nos va a desamparar y nos va a dejar. Entonces, si tú tienes un sentimiento de soledad, que llevas una carga solo, que a pesar de que estés con tu familia, sientes soledad en tu corazón, tienes que dejar que este espacio de creencia lo llene el Señor. Porque la soledad solo la quita Dios, no hay nada externo que te la pueda quitar. Listo. Vamos con eso, ¿verdad? Número 14. ¿Por qué sentirme víctima de la mala suerte? Entonces, esta verdad confronta mucho. Si, digamos, tú eres de los que guarda la estampita de la buena suerte, o cuando voy a una reunión o una entrevista me pongo la pulserita que me dio mi mamá. Entonces, si tú eres del que tiene un amuleto, renuncia a eso hoy, esta mañana. O si tú eres el que tiene la camisa de la buena suerte, renuncia a eso. Porque nuestra suerte es el Señor. Si tú eres el que compra lotería, yo te invito a que tú renuncies a eso esta mañana. Y no es que no te la ganes porque tengas mala suerte, tu suerte depende del Señor. La Biblia afirma que Cristo, que me rescató de la maldición de la ley para recibir su espíritu. Tú no necesitas más suerte que esas. Aquí les quiero compartir algo muy gracioso, y es que mi papá allá en Bogotá, él compra el baloto es como la lotería que más da. Y entonces, cuando yo me di cuenta, cada 8 días el juicioso va a comprar su baloto, ¿no? Juicioso. Entonces yo le dije, no, papi, Cristo es mi suerte, yo no necesito comprarlo. Y yo te invito a que esa sea tu palabra hoy. Cristo es tu suerte, tú no necesitas más. Con Él tienes de sobra. ¿Sí? Entonces, ni el contacto para conseguir el trabajo, nada, nada, ninguna influencia, nada. Cristo es todo, es el que te da el camino. Gálatas 3:13-14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está. Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ya Jesús murió por toda maldición. Ahora, si tú crees que tienes una mala suerte por una maldición generacional, en el nombre de Cristo Jesús yo te pido que la rompas hoy. ¿Sí? Si tú ves que en tu familia recae el conflicto o el fracaso económico, rómpelo hoy. Porque tú ya no tienes, ya a ti no te rige ninguna maldición, ya Cristo murió por ella. Y yo te pido que tú asumas esta verdad, porque si tú no la crees, tú le abres una puerta al enemigo. Y entonces él, si por tu incredulidad tú le estás abriendo una puerta al enemigo, pero hoy ciérrala, ¿sí? Entonces, nada de cadenas generacionales. Y si encuentras una, rómpela en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos por nuestra verdad número 15. Y esta me pareció muy confrontante, que es por qué estar insatisfecho. Entonces dice, ¿por qué estar insatisfecho? Es igual que el apóstol Pablo puede aprender a estar satisfecho en cualquier situación. Esta verdad me confrontó mucho, porque si quiero que imagines antes de la pandemia, y quiero que te respondas tú mismo si estabas satisfecho con tu vida, si estabas satisfecho con tu familia, si estabas satisfecho con tu trabajo, si estabas satisfecho con lo que comías. ¿Mm? Y ahora que llegó la pandemia, dime si estás satisfecho. Porque el insatisfecho va ligado a una palabra que es el desagradecido. Entonces, si cuando tenías mucho no eras satisfecho, no eras agradecido, pues ahorita va a ser más difícil. Pero yo te digo algo,
Si tú desde ya en una pandemia, encerrado, con tus recursos limitados, tú decides ser agradecido y satisfacerse en todo, cuando salgamos y vayamos a poseer la tierra prometida, el agradecimiento irá primero que todo. Y habrás cumplido la prueba, la habrás cumplido con éxito. Entonces, si te sientes insatisfacción, este es el momento en una prueba donde hay poco, donde eres limitado. Este es el momento de quitar la insatisfacción de tu vida, de quitar el desagradecimiento. Y eso tiene que ver mucho con la prega que les enviamos por el grupo de WhatsApp, la que escuchamos. Pues ahorita es cuando empezamos a ser transformados, ahorita somos satisfechos y agradecidos. Porque cuando salgamos a recibir la prosperidad, entonces ya somos fieles al Señor, ya estamos satisfechos. Ya entendemos que las cosas no son los que nos llenan. Y si buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá con añadidura. Entonces, si tú tienes problemas con la satisfacción o estar agradecido, yo te invito a que tú le pidas a Dios que te ayude a poner sus ojos a lo que Él quiere, a las cosas eternas. Filipenses 4:12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, acordémonos que Pablo la pasó por todas, por buenas y malas, y es algo asombroso, siempre tenía contentamiento. Yo le pido a Dios que nos haga una iglesia de contentamiento, que siempre estemos agradecidos y satisfechos. No significa no querer más, pero significa valorar todo lo que tenemos ahora. ¿Listo? Bueno, ahora, nuestra verdad 16. ¿Por qué sentirme indigno si Cristo se hizo pecado para que en él yo recibiera la justicia de Dios? Y yo te invito, iglesia, que una de tus misiones en esta prueba es que si te sientes indigno, eso no siga ocurriendo. O sea, desde hoy rompe eso. Porque es importante que tú entiendas tu identidad en Cristo Jesús. No hay nada que te haga indigno. Y si es tu pasado, si es tu pasado que te hace sentir indigno, hoy rómpelo. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Tú ya eres justo, tú ya no debes nada. Pues yo te invito a que te pongas a paz con Dios y que dejes sentir toda condenación, que eres indigno, porque lo contrario a tu sentir tu identidad en Cristo Jesús es sentirse indigno. Y si tú no tienes clara tu identidad en Cristo Jesús, pues no vas a poder dar el fruto. No vas a poder experimentar la eternidad en el presente. No vas a poder experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Esa es una mentira muy grande. Listo. Verdad 17. ¿Por qué sentir paranoia? Si sé que nadie puede estar en mi contra porque Dios está de mi parte. Y paranoia es algo que es un sentimiento que se está levantando ahorita en esta prueba de confinamiento. También en paranoia también incluye, por ejemplo, el que sufra de persecución, que cree que persecución o que se levantan enemigos, o hasta la persecución del virus, de verdad. Entonces, Romanos 8:31, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice lo que tenemos que pensar, por ejemplo, si mi esposo cuando sale a hacer mercado, Dios está con él. Dios lo cubre. O sea, el Espíritu Santo inactiva en el nombre de Cristo Jesús ese virus. Entonces no podemos dejar que la paranoia sea una emoción que nos domine. 18. Entonces, ¿por qué estar confundido? Entonces, puedes estar confundido, por ejemplo, respecto a tu futuro, qué va a pasar después de la pandemia, a decisiones que tengo que tomar, o confusión, que me quiten algo que te esté quitando la paz, que no sabes qué hacer. Entonces, ¿por qué estar confundido si Dios es el autor de la paz y Él me da entendimiento por su espíritu? Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, es probable que la confusión esté de la mano con la falta de paz, ¿no? Entonces, ese es un indicador. Si tú no tienes paz, revisa si estás confundido. Y si es así, que el Señor tome el control. Órale. Tienes que orar mucho. No dejes que esta verdad reine, sino que esta mentira reine, sino que vénsela con la verdad de este versículo. El 19. ¿Por qué sentirme fracasado? Si soy más que vencedor por medio de Cristo que me ama. Ahorita estamos hablando del fracaso. Miremos este versículo, Romanos 8:37.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues yo declaro que esta iglesia es vencedora. Aún en confinamiento, encerrados, con límites físicos, pero nosotros somos más que vencedores. Y finalmente tenemos nuestra verdad número 20 que dice, ¿por qué dejar que me agobien las presiones de la vida? Dice que Jesús ha vencido al mundo con sus aflicciones. Eso es algo que nos pasa mucho, ¿cierto? Nos agobian las presiones de la vida. Sobre todo, por ejemplo, el tener responsabilidades económicas y no poder cumplirlas. ¿Sí? El tener enfermos en nuestra familia. Eso se vuelven presiones de la vida. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es algo que tenemos que estar seguros, que aún esa situación presente, Jesús ya tiene el control y ya la venció. Y lo que tenemos que hacer es confiar. Además de este versículo me acuerda mucho del testimonio, de mi testimonio que les conté, porque sí tendremos aflicciones, sí tendremos muchas aflicciones, pero tenemos que llenar nuestras creencias de la verdad de Dios, primero, y segundo, decidir actuar por ellas. Bueno, iglesia, esta era la reflexión que quería compartirles el día de hoy. Y pues me gustaría que entráramos como en un tiempo de oración. Todavía tenemos tiempo para orar. Y entonces yo le invito a que ahí donde están, pues cerremos los ojos y usted tome hoy una decisión. Yo le invito a que usted tome una decisión que es andar por fe. Digámosle, Señor, muéstrame, Padre, en que no tengo fe. Muéstrame en que no te he creído, Señor. Muéstrame, Señor, en que he sido soberbio, Señor, en que me ha faltado humildad, en que no he dejado que tú actúes, Señor. Muéstrame qué decisión he querido ser controlador, Señor. En qué situación he sido autosuficiente, Padre. Señor, pero aún no solo muéstrame esa situación, sino muéstrame qué creencia me ha llevado a eso, Señor. De pronto de niñez a ti, tus papás no te mostraron incredulidad en que tú eras capaz. De pronto tú creciste en un medio hostil. O de pronto tú no has tenido pruebas y no has podido desarrollar tu fe y para ti es como difícil entender esto. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas llenando tu verdad en mí, Señor. Que sea mi anhelo, Señor, creer en lo que tú dices, Señor. Espíritu Santo, tú dices en tu palabra que tú nos recuerdas la palabra de Dios, que es nuestra espada. Y yo te pido, Señor, que esta mañana me hagas amar tu palabra, Señor, que pongas en mí ese anhelo de amar tu palabra, Señor. Yo tomo la decisión de creerla independiente de cómo me sienta. Yo tomo la decisión de creer lo que tú dices, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú me reveles qué mentira tengo en mi corazón. Y cámbiala por tu verdad, Señor. Piensa qué es lo que más miedo te produce ahorita. Piensa qué es lo que más ansiedad te produce. Piensa qué es lo que más miedo te produce. Piénsalo. Ahorita estamos en crisis, que sale a relucir lo que hay en nuestro corazón. Piensa si es el miedo al futuro. Piensa si es el miedo a la muerte, a la enfermedad. Y dile al Señor, pero iglesia, hoy tienes que abrir tu boca, tienes que decirle, eso es una mentira y no la pienso creer más. Y decido creer la verdad de Dios en mi vida. Y díselo. Y si recuerdas ahorita un versículo, díselo. Y cada vez que te sientas con ese sentimiento de angustia, de miedo, de soledad, de depresión, tú saca tu versículo. Y di, no voy a sentirme así, porque Dios me ama, porque soy su hijo, porque ya tengo la eternidad. Eso es, iglesia, eso es morir. Hoy Adriana decía, vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso es.
Eso es vivir en Cristo. Es yo asumir mi verdad y vivir por ella. La verdad de Jesús. Entonces le pido que en medio de su reflexión le cantemos esta canción al Señor.